Señoras, señores, saludos, muy buenos días. Estamos de nuevo ante ustedes en este jueves. Es el jueves día 2 del mes de agosto del año 2018. Nosotros tenemos desde ya listos para seguir presentándoles a través de El Matutino Primera Hora todo nuestro contenido. Siempre llegando a ustedes a través de los canales 22 y 52 de Teleimpacto, aquí en el territorio de la República Dominicana, y a través de Televisión Dominicana para todo el exterior y nuestro canal de YouTube Primera Hora TV. Siempre con noticias, comentarios, opiniones, entrevistas y todo lo que acontece principalmente aquí en la República Dominicana y en el exterior. Nosotros vamos a aprovechar estas 2 horas para ser presentado a todos ustedes de acuerdo a nuestra consideración y al contenido y el criterio del contenido que tenemos para todos en este día. Santiago Cuesta Curi, que es parte del equipo, ya está también con nosotros aquí en el set para comenzar a desarrollar lo que es nuestra intervención en el programa. Saludos, Cuesta Curi. Buen día, señor Henchi, don Henchi. Gracias por lo de don. Sí, a usted le cabe. Sí, me cabe, sí. Óyeme. A mí no me quitan la visa. ¿Cómo que estamos hoy? Sí, porque el que perdió el visado, algo malo hizo, que no le conviene al otro territorio donde usted tiene el visado, aunque usted pise esa tierra. Y peor aún cuando usted se lo quitan en su casa. Ya tú sabes. Que usted no vio la ley. O sea que hasta dentro de tu territorio, dentro de tu casa te la quitaron. Te la quitaron. No, pero es grave. Sí, pero mire, aquí advertimos lo que significaba el mes de agosto. Estamos a 2. Sí. Y desde ayer, que fue el día 1 de agosto. Arrancó duro. Arrancó que ni en Argelia la temperatura. Y con todos estos fuegos que se están dando allá en Asia y esos lugares por ahí. Tú sabes que en los sitios áridos, recuérdate la tormenta del desierto, Estados Unidos. Estados Unidos fue que arrancó desde ayer. Y advertimos que era Estados Unidos, ¿no? Sí. Argelia, la embajadora. Pero el bateo de Copley no es fácil. Claro. Está adelantado en el swing. Se cuadra feo, pero. No. Cae que le da por los 411 que la manda. El Robert Copley. Sí, un swing. Y es alto él, un tremendo bateador. Sí, tremendo bateador, sí. Se parece a Aaron Jones. Sí. El juez. Sí. El field de los Yankees. Pero me gustó que por lo menos llovió ayer, siquiera para que vaya aplacando al pasito. Ay, no. O sea, mucho torpedo, pero le tienen su agua arriba. Oye, pero déjame saludar. Sí, hágalo. ¿Tú quieres? Señores, buenos días. Amores televidentes de este su matutino Primera Hora, dándole gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, que cada mañana nos permite a ustedes y a nosotros poder compartir con ustedes estas 2 horas y sobre todo tratando siempre, como ha sido nuestro inicio en estos 9 meses que próximamente cumplimos ya en este espacio de Primera Hora, tanto Henchi como yo, como Carlos y el equipo técnico. Le agradecemos a ustedes sobremanera de que cada vez más, como dicen, somos más. Tanto en la República Dominicana, agradecemos a todas esas personas que diariamente nos paran y conversan con nosotros sobre los diversos temas que nosotros topamos en este matutino, y sobremanera a todos aquellos dominicanos y dominicanas que viven en el extranjero y que no se acuestan o no se van o no salen de su casa al trabajo sin ver este matutino a través de nuestro canal de YouTube Primera Hora TV. A todos ellos, gracias. Así es, y sobre todo por las bendiciones que nos envían, tanto a mí como a Henchi y al equipo. Pero a mí lo que me gusta, además de las bendiciones, es la posición. No, la recomendación de protección. Ah, sí. Bien. Cuídense. Ah, sí. Siempre cuídense. Sí, eso es verdad. Acuérdense que usted tiene su familia. Ah, sí. Le dicen ahora. Pero nosotros lo que estamos haciendo. Yo le voy a decir. Utilizando nuestro derecho legítimo y democrático de expresarlo, decir lo que creemos en torno a las cosas que suceden en nuestro país y tenemos derecho para eso. Estoy de acuerdo contigo. Claro, por eso, no estamos haciendo más nada, no queremos que con eso le causamos problemas a nadie. Le vamos a pedir a Héctor Olivo, quien es el jefe del área de comunicación del partido de la liberación. Sí. Para que grabe este programa y lo guarde y lo presente el día 6,
el próximo lunes, cuando se reúne el comité político del PLD, para que ellos puedan escuchar parte de lo que nosotros vamos a decir en el día de hoy, que va dirigido a 34 personas que dirigen el país. Sobremanera, son los que están dirigiendo la República Dominicana. 34 personas, no son más. Ahora, esas 34 personas tienen dos cabezas. 34 personas donde existen dos cabezas. Dos cabezas, correcto. Y 32 que uno entiende que a lo mejor son zombies. ¿Por qué? No son capaces de hacer nada si no es por decisión de las dos cabezas, que es Danilo y Leonel. Pero miren, ¿qué nosotros queremos señalar hoy? Se habla bastante del término de la corrupción, hoy en día y en estos tiempos. Para nosotros los dominicanos, y más los que tenemos cierta edad, como Genchi, como yo, sabíamos perfectamente que a los años 70, a finales de los 60, los 12 años de la era de Balaguer, la lucha de los partidos de oposición era contra un Balaguer criminal, asesino, gobierno dictatorial, sangriento, en contra de la juventud, encargado de deportar, crear exiliados, presos políticos, todo tipo de encarcelamiento. Un país que en esos 12 años tenía por alrededor de un 68% de personas analfabetas y que el campo no se enteraba de nada, quizá a los 6 meses o al año, de lo que pasaba en la ciudad capital. Entonces, solamente la metrópoli tenía incidencia y en algunos aspectos en el municipio cabecera de Santiago de los Caballeros y de algunas provincias, pero de los municipios cabecera. Esa era la lucha. Pero había un PRD fuerte, vigoroso, pero no podía accesar al poder porque Balaguer se lo impedía. Y las acusaciones eran contra lo que dije. Nada en términos, porque el país no conocía lo que era corrupción, el término. Sabían que robaban y que había alguna gente que se beneficiaba del robo del erario público. Pero eso no era noticia. Hasta que Juan Bosch se va del PRD el 19 de noviembre de 1973 por diferencia a lo interno y de que él entendía que ya el PRD había cumplido su proceso histórico y que allí ya estaban pensando igual que el reformismo en términos de corrupción. Y forma un partido y se lleva a 141 o 147 personas del PRD para fundar el 15 de diciembre el PLD. Y Juan Bosch forma un partido de cuadro, donde da a entender lo que no se pudo hacer en el PRD de la honradez y la honestidad que había que tener cuando se manejara el poder, cuando se llegara al poder por esa vía. Bueno, todos vimos lo que pasó, el PRD ganó, Peña Gómez asume el PRD, Peña Gómez tenía el mismo criterio que Juan Bosch, aunque no al nivel de Juan Bosch, porque hay que respetarle y tomar la distancia también. Pero Peña Gómez era enemigo de la corrupción y por eso la denunciaba. Entonces, los dominicanos conocemos lo que es corrupción cuando el PLD, con Juan Bosch a la cabeza, y su periódico Vanguardia del Caribe, del pueblo, hace un árbol de la corrupción. Y se vendió. Lo vendían todo lo que hoy, incluyendo a Euclides, a Vido Medina y a la mayoría del comité político, vendían esa vanguardia del pueblo, que se agotó y había que comprarlo de los Estados Unidos para conocer lo que era el árbol de la corrupción. Donde aparecía Jacobo Maluta, aparecían todo lo que tuvieron que ver con corrupción, el gobierno de Jorge Blanco, en el de Don Antonio, algunos que aparecieron. Bueno, eso era extraordinario. Viene la división del PRD y comienza a subir el PLD. Hasta que en 1990 gana las elecciones, pero Balaguer se las roba, que todos lo sabemos. Todos sabemos lo que pasó. Se robó las elecciones. El pueblo creyó en Juan Bosch y PRDista y todo el mundo votó por Juan Bosch. Bueno, siguió Balaguer ahí
Y la corrupción siguió. Y el PRD con Peña Gómez atacaba la corrupción, el Anillo Palaciego, a Guaroa, a Perebello, a Bello Andino, a Aníbal Páez. Todos los recordamos eso. Tanto Juan Bosch como Peña Gómez estaban de frente contra la corrupción de Balaguer. Pero eran los únicos dos que tenían acceso a los medios y la prensa le publicaba nombres y lo que ellos decían. Eran ellos dos solamente. La población se nutría de ellos. Llegó el PLD en el 96 con el Nuevo Camino y Leonel Fernández. ¿Y qué pasó de una vez que sale Leonel Fernández y desaparece en los 22 años Balaguer? Bueno, que llega Hipólito. Hipólito asume que hay corrupción. Pero ya ese término viene de la boca de Juan Bosch, del PLD, y después acuñado por Peña Gómez. Pero nace de Juan Bosch, hombre probo, honrado, donde todo aquel que era corrupto o sinvergüenza no se sentaba en una mesa donde tuviera Juan Bosch, ni podía formar parte de su partido, porque lo expulsaba. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, que llega Hipólito y somete a la justicia a Jaivan Jóvenes Cortina, a Diandino Peña, por corrupción, de nuevo señalado por corrupción, a Luis Inchauspe, por el PM, ese grupo, y a Simón Lizardo, miembro del PLD. ¿Y qué pasó en el 2004? Bueno, que el PLD hizo campaña contra la corrupción del gobierno de Hipólito y ganó las elecciones. Y volvieron y hicieron campaña en el 2008, acusando al PRD de corrupto. Y con aquella frase, ¿cómo es? El de no olvidar. Había una frase, el derecho a no olvidar. Creo que era. Bueno, era la campaña contra la corrupción de los gobiernos del PRD, de un solo, el de Hipólito, que era lo que señalaban. Se hizo en el 2008, se hizo en el 2012. La corrupción. ¿Y qué ha pasado después de todo esto? Que la sociedad dominicana aprendió quién es corrupto. Porque Juan Bosch nos lo enseñó, quién era el tutumpote, quién era el terrateniente, quién era el hijo Machepa, el proletariado. Juan Bosch nos enseñó todo. A ustedes y a nosotros. Entonces ya nosotros identificamos con certeza quién es el corrupto. No tiene que venir Juan Bosch, que en paz descanse, ni Peña Gómez, que en paz descanse, a decirnos quién es corrupto. Ya la sociedad lo identifica por sí y conoce quién ha sido corrupto en el gobierno que fundó Juan Bosch, que era honesto. Entonces, es un derecho que tenemos, al igual como tuvieron ustedes cuando fundaron el álbum de la corrupción, cuando hicieron campaña con fotos señalando lo corrupto del gobierno de Hipólito. El mismo derecho tenemos, y nadie lo llevó a la justicia, de decir quién es corrupto porque ha cambiado su estatus de vida y se ha convertido en un tutumpote, como decía Juan Bosch. Y Juan Bosch decía que en los gobiernos de Balaguer cada año se generaban 300 nuevos millonarios. ¿Y qué ha pasado en los gobiernos, en los últimos 14 años, gobierno del PLD? Tal vez más de 10.000 millonarios o 20.000 nuevos millonarios, con la excepción de un grupo reducido de multimillonarios, del dinero del pueblo, de la sociedad, a quien le confiaron que administraran ese dinero. Hoy, y es mentira, y no se ve dónde vivían y dónde viven, y cómo le rostran en la cara la opulencia, a sabiendas de que no se sabe de dónde lo sacaron, porque no fue de un loto ni de nada, sino donde estaban administrando, que se lo robaron. Ahí eso no es pecaminoso. Eso no pertenece a un álbum de corrupción. Bueno, eso es lo que hemos estado reclamando. ¿Y qué se ha hecho con eso? Comprar el silencio. ¿Cuál es el silencio que han comprado?
de los diferentes medios de comunicación. Con el dinero sustraído al Estado, compran periódicos, compran programas de radio, compran programas de televisión, compran periodistas, compran comunicadores, para que asuman el silencio de cualquier ataque a un funcionario, legislador, alcalde y presidente o expresidente, ministros. Es así. Y como todo eso ha venido desarrollándose en la República Dominicana y todos hemos venido quejándonos y no hay quien nos haga caso, y en vez de disminuir lo que ha explotado con Odebrecht, es algo que no tiene comparación en la historia en materia de corrupción, como igual con los tucanos, y en materia de instituciones a lo interno de ella, como se habla de la ONSA de 3.000, 4.000 millones, como se habla del CEA, de la OISOE, ahora COLDE, y así tantas, y el día que aparezca o salga a la luz pública, va a romper el récord, que es el Ministerio de Educación, y que está guardada, archivada, esa auditoría de Carlos Amarante Baré, que la saquen, como pasó también en la Liga Municipal, con más de 1.000 millones con el senador Amable Aristicato, y que fue engavetada también, como archivaron la Surland. Entonces todo eso es corrupción. No me lo inventé yo. Salieron a relucir. Que la justicia le haya dado ganancia de causa a favor, archivando o un no lugar, eso es otra cosa. Pero no puede quedar en mi mente de que no, se robaron el dinero del Estado. Incluso hasta con muerte, como en la OISOE, como en la ONSA, porque ha habido de todo. Y que el país siga normal. ¿Qué ha pasado entonces? Bueno, que ante tantas cosas y denuncias, y que la justicia da la espalda a una sociedad que reclama y demanda que se aplique el peso de la ley a todo aquel que se roba el dinero del Estado, y que mientras los mismos PLDistas, 34 miembros de un comité político, conscientes de lo que fue la fundación de esa organización, de quien fue Juan Bosch, y de que ellos participaron casi todos en el álbum de la corrupción, y que mantuvieron durante sus campañas enseñarle a esta sociedad lo corrupto que fue Hipólito Mejía y su gobierno, y que ahora sean ellos mismos. Y Salvador Jorge Blanco. Y Salvador Jorge Blanco, sí, gracias, Genchi. Y que ahora sean ellos mismos que se hayan dedicado a señalar como corrupto al gobierno de Leonel Fernández, a señalar, a enjuiciar miembros y seguidores de la tendencia de Leonel Fernández como absolutos corruptos, pero que al señalarlo tampoco lo condenan, pero sí lo aquerosean diciendo que son corruptos, como Félix Bautista, como Víctor Díaz Rúa y como otros más de Andino. Pero así a su vez, este gobierno entonces tapa lo que son de este gobierno. Pero estamos hablando que está señalando corruptos ya no de otro partido, sino del PLD. Pero a su vez lo señala y después la justicia lo descarga o lo excluye. Entonces, solamente es sacarla a la luz pública, como hace el señor procurador, una serie de nombres y después retirarlo. Y después la justicia, cuando no lo retiran, lo manda a su casa. Pero los 34 miembros del PLD que dirigen el país hacen silencio. Pero resulta que dentro de esos 34 hay una gran cantidad de acusados de corrupción. Y no soy yo que lo estoy acusando. Son ellos mismos.
que se acusan. Y como no puedo hacer nada, solo denunciar, como lo hacemos nosotros, como ellos lo hacían en el pasado, responsablemente Juan Bosch y después todo lo del miembro del comité político del PLD, que señalaban y han señalado con nombre y detalle quiénes han sido corruptos en los gobiernos de Hipólito Mejía y de Salvador Jorge Blanco. Ahora le toca a ellos demostrar que pueden señalar y enjuiciar a quienes han sido corruptos y comparten en la mesa de los 34. Que no hubiesen compartido con Juan Bosch. Ningún corrupto de esos que están ahí hubiesen sentado a la derecha, ni a la izquierda, ni al frente del profesor Juan Bosch. Y ellos lo saben, pero lo sabemos nosotros también. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con el agregado comercial económico de la Embajada de los Estados Unidos, el señor Robert Copley? Bueno, él está siendo el emisario, función de embajador, y trayéndole a la conciencia del pueblo lo que pocos lo estamos haciendo. Y señalando que todo aquel que en el país no se le condena por corrupción y se le libera, se le protege, entonces, aunque no haya violado una ley de migración a lo interno de los Estados Unidos, no haya violado una ley de tránsito en los Estados Unidos, no haya violado permanencia con un visado en los Estados Unidos, entonces fuera de los Estados Unidos, sin aún estar allá y estando en su casa, le han retirado el visado. Y como le han retirado ese visado, todo dominicano tenemos el derecho de saber por qué se lo han retirado, porque manejan fondos públicos. Y como manejan fondos públicos, hay una ley que tienen los Estados Unidos desde el 2012 sobre la base de la corrupción que comenzó nada más y nada menos que en Rusia, donde en el año 2012 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley Magnitsky. Esa ley lleva el nombre de ese abogado ruso, Sergei Magnitsky, quien murió en prisión tras denunciar un fraude fiscal que involucraba a varios funcionarios rusos. Luego esa ley en el 2016, presidente Barack Obama, la extendió, la ley la extendieron en el Congreso para abordar violaciones a los derechos humanos en cualquier país, no solo en Rusia. El Departamento de Estado está comprometido en proteger y promover los derechos humanos y a combatir la corrupción con todos los recursos disponibles en Latinoamérica y el Caribe. Y un mecanismo que se utiliza para esos fines es nada más y nada menos cuando los Estados Unidos le cancelan el visado. Y la cancelación del visado le da la autoridad a cualquier dominicano de preguntar a ese funcionario por qué te la cancelaron. Porque si no cometiste infracción en los Estados Unidos, es de entender que lo están haciendo por uno de esos señalamientos que incluye la ley Magnitsky, extendida por corrupción, trata de blanca, violación de los derechos humanos. Y si usted no ha violado los derechos humanos, si usted no ha hecho trata de blanca, entonces usted está encasillado en el aspecto de la corrupción. Y es la razón por la cual el país le ha exigido a los 7 miembros del comité político, a los ministros, a los jueces, señalado que está corriendo la voz de que le han suspendido su visado por razones de corrupción. Y si no es así, entonces no es señalarme la visa como está haciendo el presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez. No, es que usted debe de viajar y hacer una entrevista en los Estados Unidos. Debió hacerlo desde el primer día y enseñarle a los dominicanos en Estados Unidos, para los de aquí, que usted está libre de pecado. Lo mismo debe de hacer Temístocles Montaz, Radamés Segura, Abel Martínez Durán,
Julio César Valentín Jiminián, Rubén Bichara, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Tommy Galán, Diandino Peña, todos, incluyendo los jueces, Hirohito, Fran Soto, Moscoso Segarra y los militares que ocuparon cargos. Entonces, es un derecho, como lo tenía Juan Bosch, como lo tenía el PLD, de publicar notas y decir, nosotros también preguntar, si usted no ha hecho ningún acto de corrupción según esa ley Magnitsky, entonces viaje. No es que me diga que aquí está mi visado, no, viaje. Porque la sociedad dominicana necesita saber si su visado por corrupción no le ha sido retirado. Y ahí está una muestra de la denuncia que hay de que la visita, la solicitud del Procurador General de la República, a quien también se le acusa de que le retiraron su visado, de que el viernes pasado la visita del señor Copley a la Procuraduría General de la República se debió, según lo que está circulando, de una negociación que quiere el gobierno para que le mantengan el visado a los dos ministros, a Rubén Bichara y al senador, presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. Si eso es mentira, entonces que lo demuestren. Ahora es un derecho de nosotros preguntar, porque es una preocupación. Lo que está circulando tiene que ser motivo de preocupación para ellos, como lo es para toda la sociedad. Porque la sociedad ya no necesita que el periódico le publique, ya no necesita que el gobierno americano o que el gobierno dominicano diga las cosas, se filtran y aparecen en este aparato llamado celular. Y es lo que hace rodar la rueda de la ruleta que se lo está llevando a todo aquel que está cometiendo actos dolosos y que se cree que la sociedad no lo va a saber. Estamos pidiendo transparencia y respeto. Estamos exigiendo que lo que se está rumorando se confirme. Y la confirmación no la queremos, como dicen muchos, de la embajada norteamericana. No, la queremos de los señalados que vayan a los Estados Unidos y que demuestren que su visado no le fue retirado por corrupción, porque no han ido a infringir la ley en los Estados Unidos, sino que están aquí. Y que al único que hemos visto, que la sociedad dominicana ha visto, que le fue quitada por la cónsul general, fue a la corrupción de la Junta Central Electoral, de los escáneres del doctor Roberto Rosario Márquez, que fue directamente la cónsul, y en pleno despacho de él le canceló la visa. No se la canceló porque cometió una infracción en los Estados Unidos, porque estaba en su despacho. Entonces nunca se ha dado el detalle por qué te cancelan la visa. Así es, pero, oh ironía del destino, quienes aquí se encargaron en un momento de enrostrar diferentes situaciones a sus pares políticos que pasaban por el poder, de hacerle álbumes y de enrostrarle y sacarles muchas cosas. Fíjense quiénes son hoy. Un grupo político que se dedicó a eso en el pasado y sencillamente hoy uno de los más grandes males que se lo está comiendo ante el respeto y la credibilidad de la sociedad dominicana es precisamente el desfalco, el robo a los recursos de todos. ¿Quién lo diría eso? Porque uno creyó en aquel tiempo que a ellos dedicarse a hacer eso, esos panfletos, ellos nunca podían pasar por una situación de esta naturaleza, que hoy la gente le diga ladrón. Porque por eso yo lo tildé a ellos de los evangélicos de la política de aquel entonces. Pero llegaron al poder gracias a Balaguer, señores, y esto no ha sido fácil.
otra estocada más a la vida de la República Dominicana, que históricamente ha sido un pueblo sufrido por los de fuera y también por los de dentro. Los de fuera en el pasado que nos dominaron: Haití, Francia, España, y ahora aquí saqueado vilmente por la gente de Lilith, Báez, la dictadura de Trujillo, exceptuando ahí a Juan Bosch, en ese trayecto de nuestra historia. Y después de ahí, fíjense. Y de solo 7 meses. Y de solo 7 meses porque no convenía. Oigan, no convenía a lo que venía pasando, que era la práctica de la sociedad dominicana. Y por eso tuvo que salir del poder. Todos se confabularon. Hasta la Iglesia Católica se metió ahí. Pero también los Estados Unidos, también, producto de que aquello, que otra Cuba, y había muchos temores. Pero precisamente fíjense quiénes son. ¿Quiénes son? Nunca lo pensamos. Nunca lo pensamos. Situación tan extrema que hasta haya que matar gente. Ahí está Argeni pidiendo asilo en los Estados Unidos y se lo negaron. El 21 será conocido su proceso de extradición, y si ya le negaron asilo y está en el territorio americano, inmediatamente se decida en esa corte la extradición, debe venir aquí al territorio de la República Dominicana, y lo estamos esperando porque nosotros queremos que él hable, que él diga aquí en el Palacio de Justicia, que él diga lo que ha hecho, lo que ha dicho allá, que lo diga aquí también, porque sabemos que lo ha dicho allá, que lo diga aquí, que el pueblo quiere. Y sin embargo, ¿en manos de quién explotó eso? Hasta matar gente en un gobierno dirigido por el partido que agrupaba a los evangélicos de la política dominicana, los PLDistas, que se consideraron por muchos elementos de la sociedad los non plus ultra del conocimiento, del desarrollo, del avance. Se conocieron en un momento y todo le ha explotado en la mano para agravar la triste situación del pueblo dominicano. No vale medios de comunicación, ni bocinas, ni periodistas, ni nadie. No vale que digan que la economía creció en el último trimestre 6.7. No vale, porque no hay cuarto en el pueblo. Hay situaciones difíciles para conseguir recursos, para comprar, para satisfacer necesidades, para invertir. Todo el mundo cogiendo. Y los precios altos. La inflación que está controlada, pero yo no sé qué inflación entonces controlada bajo ninguna circunstancia. Yo puedo entender eso cuando llega aumento de precios. ¿Qué cosa? Porque entonces ellos creen que todo el mundo es ignorante, que es torpe. Pero no es así, señores. Del gobierno no es así. Entonces, consciente de todo esto, el funcionario se clasifica en público y privado. El público es aquel que los ingresos que percibe por la función que presta en la dirección del Estado es otorgado por la ciudadanía, recabado ese dinero a través del pago de los impuestos. Y ya por esa condición, por ser un empleado público, por ser un empleado de la sociedad, ya todo aquel que tribute tiene el derecho de exigir el esclarecimiento del uso que se le da a lo que él aporta al presupuesto de la nación. Pero hay gente del PLD que entiende que eso no puede ser así. Pero hay gente del PLD que entiende que producto de esas funciones que realiza, cometa actos dolosos y que tenga que ser investigado, interrogado, hasta sometido, si ha violado. Pero también, si tenemos acuerdos de acuerdo a situaciones que se dan con otras naciones, como son las relaciones diplomáticas, las relaciones bilaterales y los acuerdos internacionales, debe entender de que la población debe conocer cuáles han sido las causas por las cuales han sido penalizados nuestros funcionarios por los países con los cuales tenemos acuerdos diversos. Y eso es lo que pasa con esto, del visado.
gente de este gobierno que no puede ir al territorio de nuestro principal socio comercial. Si tiene que ir a representarnos, no puede ir, porque acá el territorio no quiere que producto de lo que él hace en su territorio, visite el de ellos. Y eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza que afecta a la persona y afecta a nuestro Estado, al ser ellos representantes del nuestro. Entonces nosotros tenemos el derecho de saber. Si es una persona individual, ok, pero un funcionario público. No, la sociedad dominicana tiene que saber eso. Yo quiero decir, señores, que en nuestro país ya no es posible. Recuerdo aquellos trabajos de prensa que se hacen en los grupos en donde había que tener la lista del listín diario, había que tener El Siglo, La Nación, Última Hora, el periódico Hoy. Mire, los que están creyendo eso se equivocaron. Ya eso no es así. Ya hay gente incluso que tiene conocimiento y adiestramiento de redacción, que ya ellos tienen su propio periódico, tienen sus propios medios, e investigan y buscan y les llegan informaciones y publican, y eso recorre el mundo. Eso recorre el mundo. Ya eso de tener los periódicos escritos como una forma de sedazo para publicar lo que se quisiera ahí y llevar y mandar, ya eso no es así, señores. Ya los medios electrónicos, cada cual tiene su propio medio de comunicación y coge un trabajo, una información y la testea o la redacta y se la manda a 300 personas más. Y de esas 300 que él se las mandó, hay 100 que se las reproducen a 200. Y los que reproducen a 200 cogen 100 más. Y así, cuando viene a darse cuenta, eso está en el mundo entero. Y más en la República. Ya el control de los medios por parte del gobierno, ya ellos se están dando cuenta de que no les está funcionando. Y saber que se gastan casi 600 millones de pesos al mes para pagar bocinas, programas de radio, de televisión y de todo eso. Lo pagan, pero ya eso no funciona. Ya la gente le está llegando sus propias cosas, emiten su consideración y la publican. Porque por eso es una de las áreas donde el gobierno, a pesar de la cantidad de dinero que invierte, está perdiendo la batalla con relación a todo lo que es la sociedad dominicana. Por más que quieran esconder, no pueden. Aquí todo le llega a cualquiera y la difunde. Y cualquiera viene y la asume. Y lo que tiene que hacer, los mismos medios de comunicación comerciales estables, ya tienen que todo el mundo tener su teléfono inteligente para crear cuentas, grupos y todo eso. Y a partir de ahí le llega todo el contenido que les llegan a los que consumen los medios escritos y los televisivos. Ya la gente tiene su propio canal de YouTube haciendo extraordinarios trabajos ahí, con muy buenos criterios. Entonces, el gobierno de la República Dominicana cree que aún pagando todo ese dinero va a mantener a la sociedad dominicana manipulada. Y eso no es verdad, ya eso no es así. Es mejor que usted se maneje con transparencia y usted evita todo esto. Es mejor para el gobierno y para la sociedad y hasta para cada miembro individualmente de la misma. Porque cada vez que uno recibe cosas y ve cosas, uno se decepciona más de la acción que está desarrollando este gobierno en todo lo que se mete. Ahí anda Copley, fue al Tribunal Constitucional, fue a verse con Danilo, anda con una comisión de legisladores demócratas de los Estados Unidos, hablando de problemas bilaterales, de colaboración, de nacionalidad, de naturalización y de todo eso. Sin embargo, uno entiende de que las relaciones no están buenas. Y uno sabe que no están buenas. Porque esto de China se metieron con esto de China. Para bien o para mal. El futuro dirá después qué pasará. Pero hasta el momento hay presiones. Y cualquiera no quisiera estar en los talones de Danilo Medina, pero hay presiones. En el gobierno, en el partido de turno. En el gobierno y en la sociedad en sentido general. En la sociedad en sentido general, porque perdió la credibilidad de las autoridades. No les cree. Hay que chequear las redes sociales para usted
darse cuenta de las barbaridades que dice gente de la población, que yo mismo las considero irrespetuosas hacia la principal figura del Estado, pero la gente lo que está haciendo es descargándose, y gracias a Dios que siquiera pueda descargarse para que eso no genere una situación mayor en la sociedad dominicana, como muchos tememos, porque me incluyo. A esta vejiga se le está echando aire permanentemente, se le está echando aire a la vejiga. Y va a llegar un momento que el último soplo no lo va a poder recibir. Porque entonces se va a esparcir todo el aire que le echaron a la vejiga. Y si la vejiga explota, entonces aquí no va a estar a salvo nadie. Fíjense en los países colaterales al nuestro, lo que está pasando. Y nos mantenemos diciéndole aquí al gobierno que le pongan atención. Cuesta Curi inicia su comentario diciéndole a Héctor Olivos que lleve este programa, porque nosotros no es que somos hinchinchadores, es que estamos previendo cosas, que estamos mirando que si la gente del gobierno la conoce, entonces por la indiferencia que lo caracteriza, no están tomando medidas, y entonces el ser indiferente con eso puede seguir llenando la vejiga, y entonces después pagaremos todos justos por pecadores. Entonces, así no puede ser. Fíjense esta situación que hay en la República Dominicana, de las diatribas al interno del partido. Por lo menos me sentí contento porque siquiera aprobaron de urgencia y en primera lectura el proyecto de ley de símbolos patrios. Ahí más o menos en Santiago, Abel Martínez erigió una estatua con la imagen del patricio, que la gente decía a coro, oye, este sí. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso echándole vaina también. Entonces, eso es una vaina de Abel Martínez, sí. ¿entiendes? Echándole vaina al gobierno, sí. Porque no es el hecho fundamental del estatua per se. Por eso es que le estoy hablando de la diferencia a lo interno del PLD, que hasta al elegir una estatua con la imagen que conoce el pueblo dominicano y con la que legitima el Instituto Duartiano, también eso es una vaina para el gobierno. Yo estoy echándole que está. Entonces, hasta ahí se nota la diferencia partidaria que hay a lo interno de ese grupo. Sí. Y la gente diciendo a coro, este sí es Duarte, ahora, pero este sí, pero imagina, pero el otro no. Eso fue en Santiago. Y eso no trascendió, eso no lo pusieron en las grabaciones que hicieron los noticiarios. Eso no lo pusieron. No. Pero yo tengo un teléfono. Para que tú veas cómo es, ¿eh? Yo tengo un teléfono, por ahí me llegó el coro que había. Y si usted entra a los periódicos digitales, entonces se da cuenta todo el mundo comentando. Entonces, ese sí es Duarte. Entonces, esas son de las cosas, gente, que uno tiene que entender. No nosotros, la que debe de entender el gobierno. Claro. Y los dirigentes del PLD. Que ya nada se queda oculto. Todo sale a la luz. Y la luz de la sociedad son los celulares. Ahora entonces, mismo debió resaltarse, por eso decimos lo que está pasando con los medios de comunicación, por eso se habla de bocina, por eso se habla del apañamiento, sí, de periodistas y medios al servicio de paga, para no difundir las noticias que tienen que ver con la realidad social. Con lo que acontece realmente. Con lo que acontece, porque es una demostración más de que en pleno momento de que en el mes pasado fue un escándalo que generó todo tipo de cuestionamiento y de mofación, sí, se mofaban de la presencia de un Duarte parecido a la imagen del presidente de las Fuerzas Armadas, más parecido al presidente de la República que a Duarte. Y eso generó bastantes discusiones. Bueno, tuvimos que poner en su puesto también a un periodista que nos llamó. ¿Cómo fue que nos llamó? ¿A nosotros? Energúmeno. Energúmeno. Pero no es solo eso. El problema no es ese, gente. El problema del que estamos viendo es que a la diferencia interna, como tú has señalado, bien señalado, se están agregando cada vez más cosas. Y entonces, eso demuestra que una posible reunión el próximo lunes 6 llegue cargado, ese día 6, de tantas cosas que apenas están comenzando en el mes de agosto.
Sí, así es. Y que dijimos que iba a ser complicado. Sí, así es. Ahora, yo quiero hacerle una observación al amigo Reinaldo Pared Pérez. Digo el amigo porque yo fui amigo de él, aunque él no es amigo mío. Pero siempre le he tenido respeto como se lo tengo a todos. Ahora, del que sí puedo decir que soy su amigo y me merece todo el respeto, es Carlito Pared. Y lo tengo que decir porque la amistad no tiene que uno confundirla con nada. Ahora, la observación de la manera como Reinaldo actuó ayer, yo le quiero decir que no fue lo más prudente, ni lo más aconsejable, senador. Usted no debió erupcionar en el Senado de la República con las cosas que dijo. Porque la sociedad de los rumores de 3 semanas que aparece, que a usted le quitan el visado, no se sienta mal. Eso es un derecho que tiene la sociedad, como lo tiene usted como senador. Y usted sabe que está en la Constitución. Los rumores son normales. Ahora, los responsables de que tienen cargos públicos y de desmentir los rumores, no es con agravio, no es con amenaza, ni nada por el estilo. Si lo que se dice es, senador, que a usted le quitan el visado, simplemente usted lo que debe tomar un vuelo, ir a Estados Unidos, hacer una entrevista a los dominicanos que están allá, que se la hagan, y retornar, porque eso no le cuesta nada. Como hay un rumor y nos preocupa a todos, incluyéndolo a usted, lo más saludable, sin tener que hacer declaraciones, ni coger un turno en el hemiciclo y presentar su pasaporte diplomático que dice el periódico que solo tiene visado de Schengen, o sea, el visado europeo. Usted no tiene que hacer nada de eso. Que si hay personas, como dice el periódico, que él enfrentará contra la campaña Bielsa en su contra. No, senador, si eso es una campaña y usted aspira a la presidencia de la República, no enfrente a nadie, usted es un aspirante y la democracia tiene que reinar, pero la transparencia también. Entonces usted, para demostrarle a esos que quieren hacer una campaña, usted solamente tome un avión, vaya y venga. Y usted verá que se calla todo. Y no hay que enfrentarlo, ni mostrar nada. Cuando usted no ha hecho nada, no demuestre nada, ni enseñe nada. Si usted está libre de pecado, no tiene que hacer eso. Es mi consejo. Ahora, hay una observación que usted hizo que sí le voy a decir que nunca debió hacerla. Nunca debió hacer lo que le voy a decir y quiero que eso sí, usted lo tome en cuenta, lo que le voy a decir. Nunca debió, en su exponencia, que tiene todo derecho, pero yo le estoy diciendo cómo debió ser mejor. Es mi sugerencia, humildemente. Ahora, lo que usted nunca debió decir es que usted estaba recordando que una campaña similar a la que usted dice que le están haciendo, se la hicieron al senador de San Juan, Félix Bautista. Nunca debió decir eso. Porque la sociedad dominicana sabe quién es Félix Bautista. Y Félix Bautista sí le retiran el visado, senador. No es una campaña. Y él mismo admitió al revés. El PLD cayó. Porque él dice que del 2015 se la quitaron. En el 2016 no debió ser postulado a senador. Porque ya ustedes sabían, en el comité político, solo ustedes sabían que a Félix Bautista le habían retirado el visado por corrupción. Entonces no debían presentarlo como senador en el 2016. Como tampoco debían nombrar una comisión que fue un fiasco para esta sociedad y que para investigar lo que Félix hizo en Perú. Para después venir, después de pasear lo que fueron, que nada de eso sucedió. Y esperar a este año que los Estados Unidos entonces dijeran que le habían quitado el visado. Y dijeran por qué. Más los 10 millones o no sé cuánto sustraídos o no utilizados en Haití. Entonces todo eso no le favorece a usted mencionar a Félix Bautista. Porque a Félix Bautista no se le hizo campaña, senador. Se la hizo él mismo en materia de corrupción. Se la hizo el mismo gobierno en materia de corrupción. Se la hizo el ex procurador Francisco Domínguez Brito como corrupto, donde él denunció
que Félix Bautista se había adueñado de más de 25.000 millones del erario público, que tenía 450 apartamentos. Eso no lo dije yo. Eso lo dijo un miembro del Comité Central, aspirante a la presidencia, igual que usted, del PLD, y es Procurador General de la República. Entonces a Félix Bautista no lo incluya como algo similar. No se puede parecer a lo suyo. Porque lo de Félix está demostrado que solo en este país, y solo ustedes lo tienen como senador, porque él no merece ser senador de ningún partido, ni en ningún país se hubiese sustentado tener un senador como Félix Bautista, con todos esos que le han señalado de corrupción, quitándole la visa por corrupción, y sobre todo señalándole el mismo gobierno del PLD como corrupto. Entonces, por eso yo digo que usted no debió hacer eso, senador Reinaldo Pared Pérez. No haga eso. El que le aconsejó eso, como usted dijo, que eso lo aconsejaron, no fue un error. A veces no todos los consejos son buenos, porque entonces los consejos terminan perjudicando. Y en sus declaraciones que usted dio ayer, para mostrar la transparencia de lo suyo, hubieron errores que en vez de hacerle bien, le hicieron mal, como el caso de Félix Bautista. Sí, porque el caso... Esos son los errores. Con Félix... y yo no le estoy diciendo porque estoy contrario a usted. Estoy haciendo un señalamiento, Genchi, que demuestran los errores. No, porque es que... Eso es así. Es que aunque él quisiera decir que algo similar le sucedió a Félix Bautista, creo que no fue la persona con la que debió poner el ejemplo. No, jamás. Y si tenía que ponerlo, mejor obviarlo. Sí. Porque todo el mundo sabe hasta dónde está tan deteriorada y la consideración que la gente tiene de la imagen de Félix Bautista y de él como persona. Entonces yo entiendo que no debió hacer esa comparación. Esa similitud fue... Exactamente. Por eso le estoy señalando. Fue errática. Que fue errática. Además, hay algo importante que hay que tener en cuenta con relación a Reinaldo Pared. No, mire, usted también es de las personas que tienen una imagen pública muy negativa, muy deteriorada. No sé si a lo mejor Danilo se la va a jugar con Reinaldo Pared, pero habría que hacer un trabajo muy grande. Más les desfavorece el celular a Reinaldo Pared Pérez. Le desfavorece. Muy diferente a cualquier otra persona dentro del Partido de la Liberación. Pero ahí la situación es tan grande, yo quiero retomar una parte del comentario anterior antes de tu intervención, Santiago. Y es que a pesar de que esa estatua de Santiago no tenga, ni fuera hecha, ni erigida con la mala intención de echar una vaina, como dice el pueblo, a la estatua de la bandera, al busto de la estatua de la bandera. ¿Y tú vas a pensar que es casual? Yo diría de que además de que eso sucede, si existe que realmente esa fue la intención, la gente tiene que darse cuenta hasta dónde es la división, porque ustedes saben que Abel Martínez es Leonel Fernández. No forma parte del grupo de Danilo Medina. Y tiene sus aspiraciones presidenciales. Y tiene sus aspiraciones presidenciales, así es. Pero hay que decir que a pesar de que esa división interna tan férrea, tan difícil, que mejor Danilo Medina le conviene más negociar fuera que negociar dentro. Y además de lo difícil que la bancada de Leonel Fernández se le ha puesto a Danilo Medina para conseguir la mayoría entre la bancada de Danilo Medina y la bancada del PRM, se le han puesto difícil más los representantes de los partidos, otros partidos de oposición. Le está jugando una mala pasada a Danilo Medina en este momento, porque hay cosas que no ha podido lograr hasta el momento. Cualquiera diría, bueno, primarias abiertas, simultáneas y todo eso era un clavo pasado, eso lo pretende Danilo Medina. Fíjese hasta dónde ha llegado eso. Fíjese hasta dónde ha llegado eso. Y eso hay que ver quienes han tenido la culpa de que eso no haya sido logrado por el presidente de la República. Pero hay que decir que la nación dominicana de hoy lo que quiere es un gobierno que sea eficaz y que realmente esté trabajando siquiera para que no sienta tanto esa dificultad, que en términos sociales, todo lo que implica la sociedad, el empleo, la vivienda, la salud,
la seguridad ciudadana, la delincuencia, la criminalidad, la violencia. Todo eso la gente quiere que le ayuden. Los problemas económicos, que le sigo diciendo al presidente, al gobernador del Banco Central, de que eso de que está permanentemente, cada mes que decimos tanto, ahora un trimestre tanto, ahora un semestre tanto, la gente lo está provocando eso a la gente, ¿eh? Lo está provocando porque lo que hay allá afuera es duro. Aquí hay gente que está cayendo en la pobreza de una manera lenta. De la clase alta y de la clase media está cayendo en la pobreza, mire, de una manera lenta, y otros de media hacia abajo en la pobreza de una manera estrepitosa. Con una población netamente joven, que fíjense los jóvenes, la cantidad de gente, el 30% desempleado, no tiene oportunidad. Y entonces, ¿qué quieren? Que no crezca la delincuencia ni la criminalidad. Pero tiene que crecer porque tiene que salir para la calle. Y entonces, pero ese tipo de temas no se tratan. Nosotros lo que planteamos aquí es que el gobierno dé muestras claras de que realmente está trabajando para resolver los problemas de la nación, que no ha podido hacerlo en casi 16 años corridos. Y yo creo que 16 años, un partido político dirigiendo una nación, algo tiene que verse. Algo tiene que verse. 16 años es suficiente para que algo se vea. Que diga la sociedad dominicana, bueno, resolvimos tal problema. Con las Catalinas están hablando que el problema energético, pero sin embargo con los chinos van a entrar a 1.000, 3.200 megavatios. Significa que falta energía para satisfacer la demanda de la nación y el gobierno está trabajando en eso. Fíjense, o sea que las Catalinas no será. Se ha dicho que el 30% de la demanda que va a suplir solamente. El 30%, de acuerdo a la capacidad, a la cantidad de energía que se consume, solamente será un 30%. Por lo tanto, hay que seguir instalando plantas, que ojalá que no sean a carbón para que no siga entorpeciendo y afectando tanto el medio ambiente y más en nuestro país, que a pesar de ser una isla, el calor es enorme. Y entonces, imagínense, las industrias y también una planta a la orilla del mar, tirando monóxido para afuera. Ya saben ustedes lo que puede pasar. De tal manera que esas son nuestras pretensiones y nuestros deseos, que lo externamos cada día aquí con nuestras humildes opiniones y consideraciones en torno a los problemas nacionales. Pero a pesar de que hay gente en el gobierno que eso no les gusta, lamentablemente es un derecho constitucional. Sí, esa es la razón. El deseo de una sociedad que aspira a que las cosas cambien solo es posible si existen denuncias de las cosas que están mal. No hay razón para usted cambiar si alguien no le hace señalamientos. Si todo está bien, entonces es peligroso. En donde todo lo que se hace está bien, la sociedad tiene que ser eminentemente feliz, sin problema, sin deterioro, sin apetencias. ¿Por qué no vivimos en Irlanda? Ni en Finlandia, ni en Dinamarca, ni en Noruega, donde los problemas de la sociedad, como en Canadá, en Suiza, Suecia, sí, están resueltos. Los Países Bajos. Estamos viviendo en la República Dominicana, en donde tenemos un crecimiento económico constante, por encima del 5%, y el resultado es que solo un grupo recibe ese crecimiento. Y la mayoría está desempleada. Y los que están empleados, la mayoría, lo que ganan no le permite rico, sí, vivir con dignidad. Así es. Y donde la inflación cada día más le arropa los pocos recursos que se ganan. Pero que está curioso. Y se tapa lo que es la inflación. Entonces se manipula. Sí. Porque no puede ser un país que no tenga inflación
donde el combustible suba toda la semana. Exactamente. Y el salario sea el mismo. Exactamente. Es algo ilógico. Pero solamente la variación de los combustibles incide en el precio de los productos. Por lo tanto, hay inflación, entonces, aunque sea mínima, pero tiene que experimentarse. Mínima no, porque es una inflación. No, mínima yo digo porque el cambio es semanal. Es semanal. No debe producirse. No es mínima. O sea, la inflación de esta semana debe ser diferente a la otra y así sucesivamente. Lo que pasa es que va en aumento. Claro. Porque el crecimiento del costo, no de la producción, sino del costo de los bienes y servicios a través del transporte que genera el alza de los combustibles, es abismal. Porque ningún dominicano puede entender que el Banco Central le diga a esta sociedad que el cuatrimestre, el semestre creció un tanto, cuando la sociedad no lo percibe. El circulante es menos. La tasa del dólar cada vez más alta. Y una sociedad donde el dólar sube, donde los combustibles son cada vez más altos, tiene que tener inflación. Pero entonces, porque el salario es estático. Porque una de las variables que inciden para la medición de la inflación es el precio de la moneda base, que en este caso aquí es el dólar. Ese es uno de los elementos. El ingreso de la gente. El ingreso de la gente. Y el costo de los bienes y servicios. Entonces, consciente de eso, pero partiendo de que el dólar está creciendo, ya automáticamente tú tienes que darte cuenta de que hay una variación en la inflación. Y si los salarios están congelados. Y si los salarios están por debajo, que la gente tiene menos posibilidad de consumir, ¿entiendes? Por lo tanto, hay menos compra. Hay menos ventas. Sí, porque si te suben la comida y tú ganas lo mismo, claro, tu nivel de adquirir los mismos bienes que adquirías disminuye. Claro. Entonces ya si tú podías comer 20 días, ya vas a comer 15. Entonces, ¿qué sucede también? La gran demanda de dólar para las importaciones. Sí. Que aquí ha sido en la supremacía ahora mismo. No, tú ahí yo difiero de ti. ¿Verdad? Sí. Pero aquí, la economía dominicana de importación ya. Hay quienes han dicho, y eso sí es bueno que se tome en cuenta, que la gran demanda de escasez de dólar en el mercado informal, porque en el formal es normal que las empresas busquen el dinero. No, y hay estimación de lo que necesitaría. Lo que necesitaría. En el informal se mueve casi lo mismo. Ahora, ¿quiénes adquieren el dinero? La moneda informal en gran mayoría. Los corruptos. Los que se roban los millones de pesos del Estado Dominicano, como no pueden depositarlo en pesos, lo convierten en euros y en dólares. Por eso es que la demanda, la presión de circulante de moneda extranjera en las casas de cambio, los principales compradores son los corruptos. ¿Qué sucedió en Argentina? En Argentina sucedió eso. Y aquí ha estado sucediendo. Que los niveles de corrupción hicieron que convirtieran el dinero argentino, lo convirtieran en dólar. Y se convirtieron en acaparadores. Sí, ahí vino el corralito. Ve. Sí. Entonces el corralito no es más que el producto del acaparamiento que hubo necesariamente que hacer aquellos que se cojaban en los cuartos del pueblo y que no podían depositarlo por la ley 37 que tienen ellos, que no podían. Entonces, si tú lo tenías en tu cuenta, tenías necesariamente que decir de dónde salieron. Sí. ¿Tú comprendes? Y entonces vino el corralito, porque lo del corralito es precisamente eso, por la cantidad de dinero que se concentró, que lo guardaron. Sí, acorralado. ¿Entiendes? Y aquí, tú sabes cuál es la ley. Entonces, en una economía informal, 63%, la nuestra, en una economía informal, ahí hay gente que acapara mucho dólar también. Pero lógico. ¿Entiendes? Entonces, pero la economía informal la sustenta ¿quiénes? Aquellos que tienen dinero, que no pueden bajo ninguna circunstancia declararlo en el sistema nacional. ¿Y por qué yo digo que la entonces ellos tienen dólares, porque de esa cisterna y cuatro dólares hablamos, ¿entiendes? No es peso dominicano. No. Bueno, para que se sepa. Mira, la presión de haber aprobado una ley llamada 155-17, sí. el de lavado de activos y financiamiento al terrorismo,
de una vez preocupó hasta senadores y diputados que dijeron que no se dieron cuenta de lo que aprobaron. Cutacuri. Y ahora, gente, como no pueden llevar el dinero a los bancos, como el papel moneda dominicano se deteriora rápido, entonces en esa cisterna, en esos armarios, en esas bóvedas, lo más recomendable que tienen los corruptos que se roban el dinero del país es convertirlo a dólar o a euro, porque papel moneda es más duradero, sí, así es, y se conserva más. Se conserva más. Porque todos tenemos experiencia. No también de que el peso dominicano, si no recuerden, la casa de cambio que tenía, donde depositaba el señor narcotraficante, el gringo, apellido Berté, que cuando fueron a esa bóveda, había cantidad de dinero podrido. Dañado. Increíble. Ahí está la experiencia. Increíble. Pero la situación, la gente entiende de que aquí en el país, principalmente la gente del gobierno, sí, que la gente del gobierno entiende que todo el mundo es ignorante hasta el grado extremo. Sí. Pero no es así. No es así. Nosotros se lo demostramos cada día aquí con este programa. Señores, nosotros vamos a seguir con otra parte del contenido. De primera hora, el matutino por Teleimpacto, canales 22 y 52. Nuestro canal de YouTube, Primera Hora TV, y para Televisión Dominicana en todo el exterior de la República Dominicana. Retornamos.